sobre todo en estos tiempos, pero creemos que tenemos buenas herramientas y que tenemos un montón de instituciones que tienen una trayectoria y experiencia en acompañar emprendimiento. Así que ténganos en el radar a la hora de emprender, cuenten con nosotros, con la Secretaría de Producción, porque detrás de la Secretaría, digo, están las universidades, está el INTI, está el INTA, la Agencia para el Desarrollo, los empresarios a través del centro comercial, que estamos todos a disposición porque creemos que la generación de nuevos emprendimientos que se transformen en empresas resulta fundamental para la generación de empleo, para la generación de valor en el territorio. Así que es el puntapié inicial, este ciclo de charlas, para mucho más que estamos a disposición y depende de ustedes también poder utilizarlo. Así que gracias por participar de estas 3 charlas, gracias Pauli, Caro, Melanie, Nati, todo el equipo que estuvo detrás de estas charlas y bueno, como digo, fue el puntapié inicial, ahora empieza una nueva etapa con Rafaela Emprende, donde allí vamos a estar acompañando a muchos emprendedores. Así que les deseo muchos éxitos y ojalá sigamos transitando este camino juntos y los podamos estar acompañando a cada uno de ustedes. Así que gracias. Bueno, gracias, Diego. Como bien decía Diego, estamos muy contentos con este ciclo de charlas. En esta oportunidad, la capacitación va a estar a cargo de Noé Chipolati. Ella es contadora pública nacional, hizo una maestría en administración de empresas, y bueno, en esta oportunidad nos va a hablar de los números y la importancia de conocerlos y trabajarlos durante la generación de emprendimientos y durante el proceso de los emprendimientos. Noé, todo tuyo. Buenas tardes a todos, gracias Pauli por la presentación nuevamente. Y bueno, vamos a compartir la presentación, así arrancamos. Como dijo Pauli, vamos a estar hablando sobre el tema de los números, que están tenidos números por todos, y más enfocado en la importancia de poder conocerlos y aprender a leerlos. Muchas veces me encuentro con muchos emprendedores que por ahí el tema de los números siempre es, bueno, no es lo mío, no me gustan, nunca me gustaron. Lo que yo siempre hago hincapié es que es necesario aprender a leerlos. Como emprendedor, como fundador de un pequeño emprendimiento que puede llegar a ser una empresa, una pyme, puede crecer, tenemos que aprender a leer esos números. Quizás sí en algún momento delegar o tercerizar la parte del armado, la parte más operativa, pero quiero mostrarles por ahí el otro lado del tema de los números, de poder tener la capacidad de saber leerlos y de encontrar datos útiles para tomar decisiones. Así que bueno, de esto se trata un poco la charla de hoy. Cuando hablamos de registros, como dice el título un poco de la charla de hoy, está relacionado a la toma de decisiones, ¿sí? Y bueno, ¿qué es lo que nos referimos con registros? ¿Sí? Porque muchos eran registros de qué. Bueno, cuando hablamos de llevar registros numéricos del emprendimiento, nos estamos refiriendo a hablar del detalle de las ventas, el detalle de los costos, cuáles son los ingresos de dinero, cuánto dinero ingresó a mi caja, ya sea en dinero en efectivo, en cuentas bancarias, o sea, cuánto es lo que cobré efectivamente y cuáles son los pagos que tuve que realizar. Esos son los registros básicos, porque por un lado nos van a dar información sobre todo lo que es el tema de ventas y costos y poder determinar precios, que lo vamos a ver más adelante, y por otro lado también analizar un poco nuestra situación financiera. Todo esto dentro siempre de un periodo de tiempo determinado, que lo ideal siempre es trabajarlo de manera mensual. Y cómo un registro influye, o sea, cómo llevar registros puede influir en decisiones, cómo la información que refleja ese registro, mejor dicho, puede influir en la toma de decisiones. Y acá partimos de esta premisa que ya lo nombramos la semana pasada, cuando hablamos de una de las características que tienen que tener los objetivos a la hora de definirlos, que es que sea mensurable, ¿sí? Que yo lo pueda medir. Y como digo siempre, todo lo que puedo medir, lo puedo controlar. Y si lo puedo controlar, puedo tomar decisiones acertadas y oportunas. ¿Y por qué estas características? Acertadas sería la mejor decisión, la más correcta, la que me ayude a crecer, a lograr el objetivo que me planteo. Y oportuna en el momento indicado.
y no que a lo mejor por una cuestión de no conocer cómo está mi situación financiera, llegue al punto de darme cuenta cuando ya es demasiado tarde. Por eso es tan importante llevar mensualmente registros numéricos para tomar decisiones, ¿sí? No por el mero hecho de cumplir con esos registros, decir, bueno, el mes que viene pongo al día los registros de 3 meses para atrás. Eso no nos va a servir, sí nos va a servir el día a día y poder tener la información en tiempo y forma. Entonces, obtener los números de todo el trabajo que vamos realizando nos va a permitir dar pasos hacia adelante, detectar necesidades a tiempo, ¿sí? Nos proveen datos, ¿sí? Veamos ejemplos. Por ejemplo, necesitamos nos surge, por ejemplo, una oportunidad de ventas por mayor, que me ha ocurrido en muchas asesorías que me dicen, bueno, me ofrecieron vender por mayor, pero no tengo ni idea qué precio poner, si realmente me conviene. Bien, analizando los números, nosotros podemos tomar esa decisión de manera correcta. ¿Por qué? Porque muchas veces esa oportunidad, y lo digo entre comillas porque a lo mejor creemos que es una oportunidad de crecimiento, nos termina perjudicando si la tomamos. O no es el momento, o no tenemos la estructura, o financieramente no lo podemos afrontar. ¿Por qué? Porque una venta al por mayor implicaría que yo tengo que aumentar mi producción, vender un volumen específico para poder achicar el precio y que los costos, digamos, y que la ganancia me sirva. ¿Sí? Y no siempre tenemos la estructura, ni tenemos el dinero que necesitamos para invertir en la compra de materiales, en a lo mejor disponer de algún depósito, todo lo que implicaría llegar a tomar esa decisión de vender al por mayor. Y fíjense, todos los temas que vamos abordando con una oportunidad que aparece, que puede ser en principio considerarla de crecimiento, y que en realidad a lo mejor viendo los números ni siquiera me conviene. ¿Por qué? Porque tengo un margen muy bajo en los precios, porque si lo tengo que vender al precio que realmente le conviene a la persona que me lo va a comprar al por mayor, yo termino perdiendo dinero, ¿sí? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Teniendo registros, teniendo todos nuestros costos, sabiendo cuál es nuestra ganancia, también analizando las ventas que nosotros tenemos mensuales, si tengo capacidad ociosa, como hablábamos la otra vez, en la parte de cuando hago un análisis interno, si analizo mi estructura y tengo el tiempo, el espacio, los recursos para poder incrementar esta producción. Es decir, hay muchas decisiones sobre una misma oportunidad y que tengo que analizarlo en base no solo a la parte que nos puede seducir de empezar a vender más, sino también si realmente me conviene. Y eso lo puedo sacar de los números, ¿sí? Bueno, ustedes, como hablamos la otra vez, cualquier consulta que tengan, me preguntan, si me frenan, me hacen cualquier consulta. Bueno, hasta ahora vemos cómo el tema de llevar registros nos aporta información, ¿sí?, numérica para la toma de decisiones. Primero, en principal, ahora quiero que veamos el tema de diferenciar ciertos conceptos. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, confundimos las ventas con los ingresos o costos, ¿sí? Una cosa es vender. ¿Qué son las ventas? Un detalle, yo puedo tener un registro de ventas donde llevo todo un detalle de los productos o servicios con sus respectivos precios de venta que vendí o que presté en el mes, ¿sí? Todo lo que vendí y o los servicios prestados en el mes, independientemente de si los cobré o no, ¿sí? Es decir, yo puedo tener ventas que hice ventas a plazo, ventas en cuenta corriente, bueno, eso es un registro de lo que vendí, no significa que lo haya cobrado. Y por otro lado tenemos los ingresos o cobros, que es todo lo cobrado mensualmente, ¿sí? Es todo ese dinero que ingresa, como dijimos antes, ya sea de manera en efectivo, o a través de Mercado Pago, o cualquier otra plataforma virtual, o cuenta bancaria. Entonces, ahí ya tenemos, por ejemplo, dos registros completamente distintos, que me van a brindar información diferente, y que lo más probable es que no coincidan un mes, digamos, mensualmente no coincidan. ¿Por qué? Porque tenemos ventas a plazo, que yo hoy contabilizo, digo, bueno, yo hoy vendí, como hablamos, vamos a seguir con el ejemplo de las macetas, vendí 10 macetas, ¿sí? Pero hay una que la vendí en 3 cuotas, la otra la vendí, me la paga el mes que viene, bien, perfecto. Entonces las ventas van a ser las 10 macetas por el precio de venta, yo vendí por 10.000 pesos, ¿sí? Pero en ingresos quizás no tenga 10.000 pesos, puedo tener más o menos dependiendo de cómo vienen mis cobranzas anteriores de los productos que vendí anteriormente, o de cómo prorraté el cobro de los nuevos, ¿sí? Entonces acá tenemos
una información de la parte de resultados y una información más financiera. Necesarias absolutamente las dos, porque yo a través de las ventas, ¿qué voy a evaluar? Bueno, si mis productos se venden, si mis servicios venden, qué tengo que hacer, si a lo mejor cayeron las ventas, bueno, tengo que ver alguna acción comercial, alguna promoción, invertir más en lo que es publicidad, ¿sí? Que no va a ser lo mismo que los ingresos, porque a lo mejor cayeron las ventas por una cuestión estacional, como pasa generalmente en enero, que después de las fiestas, las ventas de los productos disminuyen, pero a lo mejor tengo más ingresos, ¿por qué? Porque vendí a plazo, y en enero puedo solventarme todos los gastos de enero y todas las obligaciones a pagar, porque voy a tener la cobranza de distintas ventas que fui haciendo en los meses anteriores, ¿sí? Ahí está como para que ustedes empiecen a tener noción de estos dos conceptos que son diferentes, ¿sí? Que parecen similares, pero son diferentes, y aportan información diferente y necesaria. Entonces, como decíamos antes, generalmente no coinciden. Yo acá les había puesto un ejemplo, que por ejemplo, las ventas financiadas en 3 cuotas, en el mes actual vendí por 1000, pero dicha venta va a ingresar la primera cuota el mes que viene, la segunda el otro, y la tercera dentro de 3 meses, ¿sí? Entonces, siempre la condición de pago que yo le otorgue a mis clientes va a impactar directamente en los ingresos mensuales, pero no en las ventas. La venta la hice por ese monto total, ¿sí? Entonces, puedo incrementar las ventas por ofrecer financiación, pero los ingresos de dinero se van a prorratear en los meses posteriores, o sea, se van a ir dividiendo en los meses posteriores. Y ahí es, por ejemplo, tenemos otra decisión a tomar. ¿Me sumo a la financiada? O sea, ¿ofrezco mis productos en 3 cuotas, en 12 cuotas? Bueno, necesitamos tener, antes de tomar esa decisión, un conocimiento de nuestra situación financiera, ¿sí? De todos los pagos que tengo que hacer, los vencimientos, y todos los ingresos, cómo los voy a ir, que los tengo proyectados en el mes para ver si me puedo solventar financieramente. Otra diferencia son los costos versus los egresos o pagos, que es lo que vimos anteriormente con ventas, pero ahora con el tema de salidas, ¿sí? Todos los costos son todos aquellos productos o servicios y sus respectivos precios adquiridos mensualmente para poder producir o prestar los servicios que ofrezco, independientemente de si los pagué o no. Y otros son los pagos, todo lo que yo pago mensualmente, ¿sí? El dinero que sale en efectivo, a través de, yo pongo Mercado Pago porque es la plataforma más común, pero puede ser cualquier otra plataforma, cuenta bancaria, todo lo que sale de dinero mensualmente, ¿sí? Por ejemplo, hay pagos que yo, por ejemplo, tengo un costo que, bueno, compré tanta mercadería, pero la pago con tarjeta de crédito, ¿sí? Me voy financiando el pago. Otros pagos, como por ejemplo el alquiler, no, lo tengo que pagar todos los meses. Entonces yo tengo que prever que para el mes que viene voy a tener la primera cuota quizás de esa mercadería que compré y el pago del alquiler. Pero en los costos voy a tener el total de los gastos que tuve, ¿sí? Así que eso es como para ver un poco las diferencias entre lo financiero y los resultados. Otra diferencia de conceptos son los costos fijos versus los costos variables. Dentro de esos costos que hablé antes, tenemos algunos que son fijos y otros variables. Los costos fijos, o sea, todos estos conceptos por ahí parece un montón, pero es para que vayan empezando a entender un poco estos conceptos que son sencillos, ¿sí? Que no hay que hacer, como decía la otra vez, tratar de llevar a un lenguaje sencillo y que ustedes puedan verlo en la práctica, cómo se diferencian y cómo impacta en algún registro que quieran llevar, qué información van a obtener teniendo en cuenta ese tipo de costos y no los otros, ¿sí? Cuando hablamos de costos fijos, son todos aquellos que no se modifican según la cantidad de ventas, ¿sí? Son los costos estructurales también se les llaman, o sea, de que para mantener toda la estructura. Por ejemplo, el alquiler, el agua, la luz, internet, sueldo emprendedor, que eso también después lo vamos a ver que es muy importante tenerlo en cuenta. Si tengo empleados, el sueldo fijo de los empleados, ¿sí? Esos son los costos fijos. Después tenemos, y también son aquellos que existen independientemente de las ventas. Si yo alquilo un local y este mes no vendí nada, el costo fijo lo tengo igual, ¿sí? La electricidad la tengo que pagar, si bien la electricidad va a variar mes a mes, es un costo que lo tengo siempre, ¿sí? Que no se relaciona con mis ventas. Y por otro lado tenemos los costos variables, que van a variar en función de las ventas realizadas, los productos, que son, ejemplo, la materia prima, los productos para revender,
los insumos para servicios, ¿sí? Si pago sueldos por producción, o sea, por hora de trabajo para la producción, es decir, lo que yo asocio a ese producto o servicio y que va a variar. Si vendo más, usé más de esos costos. Si vendo menos, tengo menos, se imputan menos de esos costos. Bueno, hasta acá con todo lo que son los... esperen que se me fue para atrás. Ahí vuelvo. Bien. Hasta acá tenemos todo lo que son conceptos, ¿sí? Conceptos que después van a integrar las planillas que necesitamos utilizar para obtener estos datos. ¿Hasta acá alguna duda o quieren ver algún ejemplo particular? Me van diciendo si tienen alguna consulta. Yo mientras tanto avanzo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Un análisis interno, ¿sí? En principio para decir, bueno, a ver, yo ya sé, bueno, qué son las ventas, qué son los pagos, y yo llevo un registro de lo que tengo que pagar todos los meses, bien. Antes de, la pregunta siempre es, bueno, ¿qué es lo que necesitaría llevar? Bueno, primero tenemos que hacer otra vez como hablamos la vez pasada de hacer un análisis interno para ver cómo está mi situación actual para definir una estrategia, también necesitamos hacer un análisis interno para ver nuestra situación actual con respecto a cómo estoy con esto de los registros, cómo está mi emprendimiento en la parte de números, ¿sí? Y hacernos diferentes preguntas, que también sería tarea para el hogar, de si llevo mis registros de ventas mes a mes, si conozco los productos o servicios que más se venden mensualmente, si llevo un registro de mis costos, ¿sí? Si conozco cuáles son mis costos fijos y variables. ¿Por qué es importante todo esto? Yo necesito saber, por ejemplo, conozco los productos o servicios que más se venden, es una información que lo voy a obtener de un registro de ventas, ¿sí? ¿Y para qué me va a servir? Y para saber cuál es mi producto estrella, cuál es el que más se vende a lo mejor por estacionalidad, o a lo mejor se vendió más porque es el que más busca la gente, y de ahí puedo tomar ciertas decisiones, me conviene producir más, me conviene dejar de promocionarlo porque total se vende igual, o sea, hay muchas decisiones a raíz de eso. Por eso, estas preguntas son importantes para ver después qué registros me están faltando y qué información me pueden sumar tenerlos. Veamos algunas planillas, como hablábamos antes, necesarias para la toma de decisiones, ¿sí? Por ejemplo, una planilla de ventas puede ser de esta manera. Quienes no usan Excel, quienes no están por ahí muy cómodos con el Excel, pueden hacerlo también de manera manual. Lo que tiene el Excel es que después podemos aplicar filtros y es más fácil obtener la información, pero principalmente tener este registro, ¿sí? Es decir, periodo, cuando hablo de periodo sería enero, febrero, yo siempre separo los periodos por mes, ¿sí? O ponerle la fecha directamente, el nombre del cliente, entonces vamos a tener una base de datos de cliente, incluso ahí lo podemos ampliar, tener clientes, teléfono de contacto, un poco más de información como para armarnos también de datos de nuestros clientes, que después nos puede servir para campañas de promoción, para hacer distintos contactos. El producto o servicio, ¿sí? Si los tenemos todos de manera uniforme, codificados, o por ahí con un nombre todos iguales, también va a ser más fácil para filtrarlos. Qué cantidad se vendió, cuál era el precio, si apliqué algún descuento y el total de los ingresos. De esta manera vamos a tener una planilla de ventas completa, donde vamos a ver cuánto fue el total que vendí, ya voy a tener el precio que lo vendí en ese momento, qué tipo de producto, a quién, en qué fecha, ¿sí? Así que este sería un modelo básico de planilla de ventas. Después uno le puede agregar cualquier tipo de información que quiera, como decía recién, ampliar en el mismo planilla de ventas, podemos ampliar toda la información del cliente. Y ahí ya tener también una base de datos de clientes, ¿sí? Otra planilla es la de costos, ¿sí? Registrar los costos fijos y los costos variables. Si nunca armaron esto, ¿cuál es mi recomendación? Empezar por hacer un listado, es decir, bueno, a ver, no sé cuáles son los fijos, listo, hacete un listado. Empezás a escribir todos los costos que vos mes a mes vas pagando, ¿sí? Bueno, yo tengo que pagar la luz, internet, el celular, todo lo que esté relacionado con tu actividad. Y después hacer la clasificación. Siempre lo que son costos variables son todo lo que es relacionado a la producción, ¿sí? Los costos fijos van a ser los otros. ¿Y para qué nos sirve tener todo esto? Porque, por ejemplo, los costos fijos nos van a dar una idea de cuánto es el costo de mi estructura.
cuánto yo mes a mes necesito tener, ¿sí? Necesito generar ingresos para cubrir mínimamente mis costos fijos, ¿sí? ¿Cuánto es el costo de tener el negocio abierto? Y de ahí, ¿qué es lo que puede haber? Pueden surgir decisiones de, bueno, ver, bueno, el alquiler me parece que es mucho, es poco, o tengo la capacidad de alquilar un local más grande, o un depósito, ¿sí? También vamos a poder visualizar y controlar los costos, decir, bueno, cuánto me viene de internet, cuánto de teléfono, cuánto de luz, ¿sí? Poder tenerlos escritos también nos permite verlos y ver cualquier tipo de aumento, que eso también nos puede perjudicar. Por eso es sumamente importante tenerlos presentes. Y acá hay un ejemplo de tener, por un lado, poner todos los costos variables y por otro los fijos. Esto estamos hablando de costos, no de los pagos, ¿sí? Y antes hablamos de el sueldo emprendedor, ¿sí? Cuando yo les hablaba de los costos fijos, les dije de tener en cuenta también lo que se denomina el sueldo emprendedor. ¿Y qué es el sueldo emprendedor? Es lo que generalmente no se tiene en cuenta, y es muy importante. Nosotros nos tenemos que considerar empleados de nuestro emprendimiento, ¿sí? Nosotros en un emprendimiento ocupamos dos roles, por un lado propietario y por otro lado empleado, ¿sí? Entonces de esa manera podemos mantener separado lo que es la ganancia del emprendimiento para reinvertirla, para ampliar, para volver a comprar mercadería, o para retirar ganancias, y por otro lado el sueldo para subsistir mes a mes, ¿sí? Porque muchas veces pasa que se mezcla, bueno, a ver, este mes, vendí un montón, me saqué 30.000 pesos, pero el mes que viene no tengo para comprar la mercadería, para reponer y volver a producir, entonces tengo que sacar de mi bolsillo y de mis finanzas personales para... Entonces, en realidad, digamos, para poder pagar esa mercadería, para poder volver a producir, y en realidad quedo enredada en un ida y vueltas de dinero, digamos, de dos cajas diferentes, que son mis finanzas personales y las del emprendimiento, y no sé si realmente el emprendimiento da ganancia, no da ganancia, si va a pérdida, porque termina mezclando siempre las cajas. Entonces, lo importante es tener el sueldo emprendedor y, digamos, en cuenta dentro de los costos fijos. Este sueldo es el sueldo mensual que uno debe cobrar de nuestro emprendimiento por el trabajo que se realiza, ¿sí? Es un sueldo de uno mismo, por ese rol que cumple de empleado del emprendimiento, ¿sí? Y acá, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, decimos, bueno, perfecto, ¿y cómo determino mi sueldo, sí? Y ahí tenemos que tener varios puntos en cuenta y considerar primero nuestras finanzas personales. Partamos de la base de qué monto quisiera yo cobrar mensualmente, ¿sí? O sea, yo tengo un emprendimiento y necesito mensualmente X cantidad de dinero para poder vivir, para ahorrar, para lo que sea. A lo mejor yo tengo el emprendimiento como algo aparte de mi trabajo en relación de dependencia, y digo, bueno, este emprendimiento lo hago con el fin de ahorrar para viajar, para comprarme un auto, para esto, o sea, quiero usar el dinero para eso, perfecto. Entonces yo ya tengo que tener en cuenta, bueno, ¿cuánto es el monto que yo quisiera cobrar mensualmente? Después comparar dicho importe con lo que el mercado laboral paga, para tener una referencia, ¿sí? Tener en cuenta algún convenio de comercio, como para tener una referencia si está acorde, si es demasiado, si está por debajo de lo habitual, ¿sí? Y luego analizar si el emprendimiento puede afrontar dicho costo. Y ahí entran en juego el tema de las finanzas y todos los registros que necesitamos llevar para ver si el emprendimiento puede tener como un costo fijo también mi sueldo. Si el emprendimiento no da, entonces ahí qué decisiones vamos a tener que tomar. Bueno, yo necesito sacar un sueldo emprendedor, empezaré con menos de lo que pretendo, pero ¿qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que incrementar las ventas, necesito ajustar los precios de venta, tengo un margen de ganancia muy chico, lo cual no me permite absorber todos los costos, ¿sí? Pero siempre el sueldo emprendedor tiene que estar. Así empecemos con un poco menos de lo que pretendemos ganar, tenemos que tenerlo en cuenta para luego ir viendo, bueno, a medida que va creciendo, cuál es digamos, lo que lo podemos ir aumentando. Pero separado de lo que es la parte de ganancias, lo que nosotros vamos a reinvertir, ¿sí? Por esto que les decía antes, que muchas veces mezclamos las finanzas del emprendimiento con las finanzas personales y en definitiva no sabemos si el dinero ingresa de lo que yo estoy poniendo de mi bolsillo o el mismo emprendimiento es autosuficiente.
Te hago una consulta, Noé. Cuando los emprendimientos, por ejemplo, empiezan, por lo general, uno entiende que siempre es una inversión, hay una especie de ganancia que es para reinvertir, y muchas veces este sueldo emprendedor no es tenido en cuenta. ¿Cómo recomendarías vos, por ejemplo, que se hagan las proyecciones a futuro? ¿Cuánto tiempo de tener, digamos, las planillas ordenadas y poder sacar bien los números lleva a un emprendimiento a que pueda realmente tener una noción de si puede o no sostenerse no solo con ganancias, sino también teniendo este sueldo emprendedor? Bien, yo creo que hay que arrancar de entrada con este tema, ¿sí? Plantearlo de entrada y decir, bueno, esto es lo que yo quiero que ganar de mi emprendimiento, ganar en cuanto a sueldo, ¿sí? No ganancia. Y plantearlo dentro de los costos. Porque si nosotros decimos, bueno, el mes que viene, cuando mejoren las ventas, pues, así va pasando el tiempo. Y siempre tenemos que tener en cuenta que de entrada nosotros tenemos que plantear una estructura y trabajar de manera tal que este sueldo se pueda pagar, que el emprendimiento pueda abonar este sueldo. Si no, ¿qué nos termina sucediendo? Que avanza el tiempo y no, bueno, la ganancia la vuelvo a poner, y ahí empezamos a hacer las mezclas, porque también necesitamos vivir del emprendimiento, por más que tengamos un trabajo aparte, uno también lo hace para mensualmente tener un ingreso de dinero, y está bueno ya de entrada plantear una estructura de decir, bueno, este mes, o ni bien empiezo, la idea es sacar 5.000 pesos, después 10.000, o sea, ir incrementándolo, pero tenerlo en cuenta dentro de mi estructura inicial, ¿sí? Obviamente, a lo mejor viendo cuánta inversión, porque ahí es como, se mezcla todo porque somos la misma persona, la que invierte y la que después va a sacar un sueldo, ¿no? Pero es como, tienen que ver el sueldo emprendedor como si yo le pagaría a otra persona, ¿sí? Entonces, de esa manera, lo tenemos en cuenta. Por más que yo haya sido el mismo que puso la inversión inicial, y a lo mejor el mes que viene tengo proyectado, bueno, hacer 2 inversiones para que el negocio dé, que ya tenga en cuenta ese costo. Nos va a permitir que poder determinar precios acordes. Si no, arrancamos ya con un precio más bajo y después les voy a agregar un costo más, y ya ahí no me va a dar la ganancia, ¿sí? Así que yo lo que recomiendo es empezar con una estructura de, quizás al principio menos ambicioso, pero ya tenerlo en cuenta el concepto. ¿Quedó claro? ¿Todo claro por ahora? Sí, creo que sí. Sí, recuerden por favor que si tienen alguna duda pueden escribirla en el chat o pueden activar sus micrófonos y hacerse la NOE directamente. Bárbaro. Bueno, avanzamos entonces un poquito más y después vemos si hay alguna otra consulta. Y acá vamos a agregar lo que es precios de venta, ¿sí? Porque está todo relacionado. Nosotros teniendo en cuenta nuestros costos, uno a veces dice, bueno, desde el costo, siempre en el tema de los costos tenemos en cuenta solamente los costos variables. Por eso también era ver un poco esos conceptos de costos fijos y variables, porque ¿qué hacemos? Nosotros decimos, bueno, a mí producir esta agenda me sale, y todo, 10 pesos, bueno, la vendo a 20, ¿sí? Y ahí le gano el doble, perfecto. No estamos teniendo los costos de estructura que esa misma ganancia tiene que absorber, ¿sí? No estamos teniendo a lo mejor en cuenta las horas trabajadas, donde está el sueldo emprendedor, ¿sí? Es como que también impacta directamente llevar estos registros y tener en claro cuál es un costo fijo y cuál es un costo variable a la hora de determinar un precio de venta. ¿Qué es lo más difícil? Porque siempre dice, bueno, ¿y qué precio pongo? No existe una fórmula mágica, así que ya por ahí eso es un mito, y siempre hay la fórmula para determinar el precio. No existe una fórmula, y tiene que tener en cuenta tenemos que tener en cuenta distintas variables dentro del emprendimiento a la hora de determinar un precio de venta, ¿sí? Ya sea de productos o de servicios. En principio, la estrategia que tenemos definida de nuestro emprendimiento, y acá hacemos un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Hablábamos de cuál es la estrategia, ¿sí? Que hablamos de la misión, la visión, bueno, cuál es mi razón de ser, quién soy, hacia dónde quiero ir con este emprendimiento, o sea, cómo proyecto la vida de mi emprendimiento, ¿sí? Y hablábamos de 2 tipos de estrategias a la hora de definirlas, muy distintas, pero importante tenerlas en claro, que una es ser líder en costos o tener una estrategia de diferenciación, en donde un liderazgo en costos está apuntado a lo que es
tener precios competitivos en el mercado, ¿sí? Vender quizás un mayor volumen, pero a un precio más competitivo, más barato que el resto. Y eso a grandes rasgos. Y tener una diferenciación es cuando yo incremento en valor mi producto o servicio y apunto a un mercado que está dispuesto a pagar un valor diferencial por ese agregado de valor que yo le hago a mi producto o servicio. Entonces, fíjense cómo determinar mi estrategia también va a influir directamente en el precio de venta que yo voy a determinar. Otra de las cosas es el mercado en el que compito, ¿sí? Analizar también la competencia. Cuando hablo de mirar la competencia, no hablo de vivir en comparación o mirar lo que hace la competencia y copiarlo, no. La competencia es sana, y es importante que exista, sí, lo que tenemos que ser inteligentes es saber analizarla. No trabajar en pos de una competencia, si el otro puso un precio, yo lo subo, yo lo bajo, ¿no? Sino analizar cuál es el mercado. Bueno, habitualmente este producto, este servicio, cuántos más o menos que se venden, porque tenemos que tener en cuenta que sea el mismo mercado, o sea, el mercado en el que realmente compito. A lo mejor un mismo producto con una estrategia de liderazgo en costos no va a competir en el mismo mercado que con diferenciación, como vimos la semana pasada, el ejemplo de las macetas, ¿sí? Una maceta que yo pinto con una base de color y vendo en cantidad, no va a tener el mismo mercado, no apunta al mismo mercado que si yo me dedico a la venta de macetas personalizadas, donde le realizo un diseño, ¿sí? Le agrego un valor. Entonces, bueno, tener en cuenta este mercado para también ver cuáles son los precios habituales, no para copiar. Tener en cuenta el valor que yo le agrego a mi producto, ¿sí? En cuanto a tiempo, por ejemplo, el tema de las macetas, una cosa es vender macetas con diseños y otra cosa es personalizadas, donde quizás el valor que yo le agrego, el tiempo que me lleva el trabajo de reunirme con el cliente, ver qué diseño quiere, hacerlo, hacer muestras, es mucho mayor que si yo hago 3 o 4 diseños estándar, ¿sí? Y la rentabilidad sobre los costos totales del producto o servicio. Por eso es importante tener en cuenta cuáles son todos mis costos fijos, cuáles son mis costos variables, y poder a eso aplicarle un proporcional, un porcentaje de ganancia para determinar mi precio de venta. Pero teniendo en cuenta todos estos puntos que yo les acabo de decir, ¿sí? Por eso digo siempre que no existe una fórmula, porque no es un número por tanto y ya está, ¿sí? Va a variar dependiendo del producto. Hay productos que a lo mejor tienen un margen mucho menor, pero al tener una estrategia de liderazgo en costo, lo que apuntan es en vender en volumen, en cantidad y en una rotación constante del producto, ¿sí? Otra cosa a tener en cuenta con los precios de venta, que no está acá en la filmina, pero que me gustaría agregarlo, es el tema de los descuentos y promociones, que es un tema que yo siempre llevo a colación porque a veces en esto de querer sumarnos a promociones, querer sumarnos a campañas, podemos perjudicarnos. ¿Y cómo? No teniendo en claro cuál es mi precio y cuál es mi rentabilidad. Si yo no tengo determinado este punto, puedo llegar a estar vendiendo o regalando mi producto o servicio, creyendo que a lo mejor, bueno, incremento las ventas, pero en definitiva no me alcanza ni para cubrir los costos, ¿sí? Entonces, tengan mucho cuidado y en cuenta el tema de los precios de venta, los costos, a la hora de sumarnos a una campaña. A veces es mejor no participar que participar y perder dinero, ¿sí? O, por ejemplo, nos quedan productos y estoy siempre de promoción en promoción. Bueno, si estás todos los meses promocionando, terminás achicando, o sea, en definitiva tu rentabilidad termina siendo menor que la que proyectaste. ¿Sí? Entonces, tengan mucho en cuenta a la hora de hacer un descuento o de sumarnos a ventas financiadas que tienen un recargo, ¿sí? Siempre tiene un costo financiero todo eso. Bueno, ¿cuál va a ser el costo? Tengan en cuenta ese costo también, porque la venta en 3 cuotas sin interés para el cliente es buenísima, pero a lo mejor nosotros tenemos que tener en cuenta que eso va a tener un costo. No solo costo del dinero, o sea, del tiempo, perdón, o sea, que el dinero va a ingresar prorrateado en el tiempo, ¿sí? En distintos meses y no ahora, y en un país con inflación, lo que sucede es que por ahí ese dinero va perdiendo cierto valor, sino que a su vez tenemos costos de comisión. Obviamente, las tarjetas, Mercado Pago, no te van, si vos lo vendés en 3 cuotas, no te lo van a depositar en 3 veces, pero sí en tantos días, en tantos meses, y eso tiene un costo de acuerdo a la inmediatez en que querramos que el dinero se acredite en nuestra cuenta. Entonces, tengamos en cuenta ese costo también, ¿sí? O también tener en cuenta
nuestra situación financiera nos va a poder permitir tomar esa decisión, decir, bueno, ¿me conviene afrontar una comisión mayor y que el dinero se me acredite al día siguiente? ¿O achico ese costo y que el dinero se acredite dentro de 30 días, que total yo puedo ir solventando todas mis obligaciones con la rueda financiera que ya armé, ¿sí? Son todas decisiones que hay que tener en cuenta, porque, bueno, alguna de esas, después podemos, como les dije antes, no tener en cuenta ciertos costos ocultos que no los previmos, y después, sin prever esos costos, determinamos precios erróneos, y en realidad la ganancia que creemos que estamos teniendo, no la estamos teniendo, y tampoco tenemos en cuenta el sueldo emprendedor, entonces el negocio no es rentable, ¿sí? Así que bueno, ese es mi consejo con respecto a todo lo que es descuentos y a la hora de determinar precios de venta. En resumen, los costos totales más un porcentaje de rentabilidad nos va a determinar un precio de venta. Ahí hay una fórmula, pero bueno, a la hora también, después de ese precio de venta, habría que ponderarlo con todos los otros puntos que hablamos antes. Bueno, ¿tienen alguna duda o consulta? ¿Quieren, si necesitan repasar algunos conceptos o compartir alguna experiencia? Bueno, por ahora nadie está planteando nada. Por ahí estaría bueno hacer ese ejercicio, ya que todavía es temprano y tenemos un ratito más. Si alguien se anima a contar, digamos, cómo se maneja con su emprendimiento, si cuentan con estas planillas, si desde el inicio se plantearon este tema del sueldo emprendedor, que es muy importante. No sé si alguien se anima a compartir su experiencia y de ahí pueden surgir dudas o interrogantes que ayuden, digamos, al resto de sus compañeros. Acá surge una consulta de Flor que pregunta si qué impuestos debemos tener en cuenta los emprendedores en general. Bien, con respecto a impuestos hay que ver impositivamente cómo están inscriptos, si son monotributistas, que es lo más común en emprendimientos, porque es un régimen simplificado, tener en cuenta el monotributo, el pago de ingresos brutos, en el caso que corresponda el pago en derecho de registro. Eso es lo que es en cuestión impositiva, ¿sí? Y después, bueno, tienen los otros impuestos de si estás utilizando algún local, lo que es la luz, ese tipo de impuestos. Pero si te referís a la parte impositiva, siempre tenemos 3 administraciones a las que tenemos que pagar cuando somos contribuyentes, dependiendo del caso, porque hay casos en que podemos estar exentos de algún impuesto por la actividad que desarrollamos o por ser una persona exenta en la ley, pero se le paga al Estado, a la administración nacional, que es AFIP, a través de un monotributo, se le paga a la administración provincial, que es API, a través de lo que denominamos ingresos brutos, que se llaman impuestos, y se le paga a la municipalidad a través de derecho de registro, inspección e higiene. Esos son los impuestos que gravan la actividad. Como les dije antes, hay excepciones en algunos casos que por la actividad, o por ejemplo en municipalidad si no tenés un local, y prestas, por ejemplo, servicios sin un local fijo, estás exento, estás eximido de pagar ese impuesto. Bien, súper claro. Ahí Flor agradece. Yo tengo una consulta que puede llegar a ser la de muchos. Cuando uno es un emprendedor que recién inicia o tiene su emprendimiento en su casa, ¿cómo recomendás vos que se haga esa distinción entre costos fijos, por ejemplo, de luz o de servicios, digamos, que uno tiene que pagar sí o sí, digamos, diferenciando lo que es la parte de vivienda con lo que me insume, digamos, en mi momento de producción? Bien, en este caso está bueno aplicar algún porcentaje, dependiendo del tiempo y el consumo. Lo que es energía eléctrica, si por ejemplo prestas servicio como realizo yo, a lo mejor asesorías, no influye tanto en la energía eléctrica como si
tenés un taller donde producís algún tipo de producto. En ese caso está bueno aplicar algún porcentaje, decir, bueno, de la luz, un 50%, un 40% al emprendimiento, como para ya tenerlo dentro, como hablamos antes del sueldo emprendedor, ya tenerlo dentro de la estructura de costos, y el día que uno se va a lo mejor puede poner su propio taller, su propio local, ya lo tenías en cuenta y no es un costo nuevo, y después cuando tomaste la decisión te das cuenta que los precios no, o la ganancia no te da para cubrirlos. O sea, siempre tener en cuenta, como dice Pauli, algo de lo que es internet, un porcentaje de la luz, ¿sí? Alquiler no, porque cuando tenemos la casa es difícil, en el caso que uno tenga la proyección de luego alquilar, bueno, poner un monto como para decir, bueno, un alquiler más o menos en el mercado está esto. Bueno, lo tengo en cuenta en mis costos, por más que hoy no lo pague, pero sí lo tengo en cuenta para ya definir precios que después me permitan dar el paso de mudarme a un local nuevo y no desayunarme con ese costo y tener que replantear toda mi estructura. Por eso también la importancia de lo que hablábamos la semana pasada con respecto a la estrategia. Fíjense la importancia que tiene de ya saber cuál es la visión de un negocio, un emprendimiento, para también reflejarlo en los números. Y como decía antes, los costos no es lo mismo que los pagos. Si yo digo, bueno, a ver, voy a determinar un precio y pongo costo general, estimo un alquiler por más que uno lo pague, estimo costos que yo sé que en un futuro los voy a tener, como para poner un precio acorde. Después, para saber realmente la ganancia, va a ser superior porque el costo que uno tiene de trabajar en casa quizás es mucho menor al que tiene alquilando o comprando otro inmueble o teniéndolo separado. Pero sí lo que propongo es ver un porcentaje de acuerdo al uso que más o menos se da de cada uno de los servicios. Bien. A ver si alguien se anima a contar su experiencia, su situación hoy con los números. Ahí Dayana dice, si soy trabajadora en relación de dependencia, ¿es conveniente registrarse como monotributista también? Bien. Bueno, Dayana, acá hay dos cosas totalmente distintas. Uno está como trabajador en relación de dependencia por una actividad que realiza para una empresa, para una persona que está contratado como empleado y declarado como tal en AFIP, en ANSES. Por otro lado, el monotributo es si vos desarrollás, o sea, es un impuesto sobre una actividad que vos desarrollás, ¿sí? Una actividad distinta. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un recibo de sueldo por ser empleada, pero aparte, por ejemplo, tengo mi espacio Impulsar y yo soy monotributista por esa actividad. O sea, corresponde anotarse, ¿sí? Registrarse. Más allá de si es conveniente o no, es una obligación. ¿Por qué? Porque vos tenés una actividad aparte y sobre esa actividad tenés una obligación de pagar un impuesto, que en este caso tenemos esta opción de monotributo o régimen simplificado para pequeños contribuyentes, que es como se llama todo el impuesto del monotributo. ¿Sí? Pero son dos actividades distintas. Entonces, por una, yo no tengo que pagar un impuesto, sino que estoy como empleada. Y por la otra, tengo que pagar impuesto, bueno, me inscribo como monotributista. Bien, ahí Dayana agradece, dice que se entendió perfecto. Bárbaro, me alegro. Bueno, al parecer no surge otra consulta. No sé, Noé, si querés agregar algo más a la presentación. Sí, como para concluir, que se lleven esto, digamos, porque por ahí vieron un montón de conceptos. Es esto de decir, bueno, si no sé armar las planillas, saber que es importante tener esos números, ¿sí? Y en todo caso buscar tercerizarlo, contratar a alguien, dárselo a alguien para que ordene los papeles, pero sí aprender y sacarse el miedo de leer esos números y toda la información que nos va a dar. Sí, el armado puede llevar tiempo y a lo mejor uno dice, bueno, pero yo estoy con 1000 cosas, tengo que armar contenido,
preparar los productos, llevarlos, entregarlos, generar cosas nuevas, perfecto. Eso es totalmente entendible. Sí, lo bueno está en decir, bueno, ¿quién puede hacerme este trabajo, la parte operativa de llevarme estos registros, o qué planilla sencilla yo puedo ir completando como para después sacar toda esta información? Y sí tener en cuenta que es importante esta información para tomar muchísimas decisiones, como veíamos hoy, de sumarme a una oportunidad que puede ser de crecimiento o no, perjudicarme, ¿sí? De poder detectar cuándo es una oportunidad y cuándo no, ¿sí? Porque no todo lo que se nos presenta, a veces hay que aprender a decir que no, y eso lo vamos a poder decir teniendo los números claros, ¿sí? Sabiendo si el negocio es rentable, si es autosuficiente, si puedo dar un paso más de decir, bueno, voy a ampliar el local, o voy a contratar a otra persona, porque a veces estamos abrumadísimos y necesito contratar a alguien. Bueno, analizando también un poco los números del emprendimiento, puedo saber si puedo afrontar ese costo, si estoy en condiciones si ese costo es superior, me va a traer un beneficio mucho mayor, que es poder desligarme de la producción y vender mucho más, un montón de decisiones. Entonces, sacar ese miedo, y si bien a veces no es tan fácil ponerse a confeccionar las planillas y todo, buscar la forma de obtener esa información y ser consciente de lo importante que es para la toma de decisiones. Para todo emprendimiento, no importa el tamaño que tenga. Así que bueno, esa es un poco mi invitación a sacar el miedo a los números y poder tomar decisiones en el momento adecuado. También para el tema de cuando tenemos créditos a disposición, cuando hay créditos que son tentadores, bueno, saber cuándo es el momento de tomar un crédito para poder crecer, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta que tomar un préstamo o un microcrédito tiene que ser con un propósito de crecimiento, ¿sí? Entonces, no cuando estamos hasta acá de deudas porque no calculamos bien los costos y ahora estamos hundidos, no a lo manotazo ahogado, sino utilizar todas esas herramientas para crecer. Así que bueno, esa es un poco mi conclusión de la charla de hoy y el consejo que les puedo llegar a dar. Bueno, Noé, muchísimas gracias. Te agradecemos, creo que en nombre de todos y todas las que participaron hoy de la capacitación. Estuvo muy claro, no hubo muchas consultas, así que entiendo que fue súper provechosa y clara la presentación. Quiero decirles que si alguno o alguna está interesada o interesado en participar este año de Rafaela Emprende, las inscripciones van a estar abiertas hasta el viernes. Una vez pasado el viernes, ya el sábado se cierran las inscripciones, porque este año ya tuvimos más de 150 inscriptos. Así que bueno, dejarles esa invitación, contarles que bueno, en Rafaela Emprende estos conocimientos que vimos en las charlas de verano para emprender se profundizan, se hace un acompañamiento para quien no conoce el programa, así que bueno, quedan todos invitados. Ahí Flor consulta para Rafaela Impulsa. Rafaela Impulsa está abierto durante todo el mes de marzo. Pueden encontrar en la página del municipio información para inscribirse o en las redes sociales de la Secretaría de Producción, tanto en Facebook como en Instagram, ¿sí? Bueno, espero que les haya sido de mucha utilidad y bueno, nos vemos en próximas capacitaciones. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Pauli, y gracias a todos por participar. Muchísimas gracias, hasta luego.